Bueno, buenos días muchachos. Lo que vamos a hacer hoy es revisar los ejercicios que vinimos haciendo la semana pasada y esta semana, los dos que valieron por trabajos quiz, para que ustedes sepan cómo son las soluciones y les ayude en el proceso de su estudio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar mirando los de la semana pasada, estos ejercicios que están aquí. Vamos a hacer algunos de estos. Bien. A ver, subimos un poco. Pues aquí los tenemos, los ejercicios de la semana pasada. Comenzamos, pues, entonces comenzamos con los ejercicios de acá. Vamos a comenzar con el 27. Entonces el 27 que tenemos, f de x igual menos 2x menos 5 al cuadrado. Y queremos encontrar la gráfica y aplicar los criterios de primera y segunda derivada cuando sea pertinente, ¿no? Entonces primero es encontrar las intersecciones con x. Intersecciones con x. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos menos 2x menos 5 al cuadrado igual a 0. Sacamos el menos, se va, no tiene ningún problema, pero lo que tenemos es que 2x menos 5 al cuadrado es igual a 0. Y entonces aquí tenemos que 2x menos 5 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 5 medios. Y tenemos la intersección con x. Y ahora la intersección con y. Sabemos que es simplemente f de 0. ¿Y f de 0 qué es? Menos 5. Bien. Ahora vamos con los máximos y los mínimos. Entonces tenemos que buscar primero los puntos críticos. Para mirar los puntos críticos, tenemos que mirar cuáles son los puntos donde la derivada es igual a 0, donde no existe. Entonces, lo primero que hacemos es derivar. Pues derivamos. Nos queda menos 2 por 2x menos 5 por 2. Es decir, menos 4 por 2x menos 5. Esta es la derivada. Pues ahora tenemos que buscar los puntos donde la derivada es igual a 0. Pues, quiere decir, menos 4 por 2x menos 5 igual a 0. 4 se va, le queda 2x menos 5 igual a 0. Entonces x igual a 5 medios. Otra vez. Entonces tenemos que este también es un punto crítico. X igual a 5 medios. También es una intersección con x, de hecho. ¿Sí? Y entonces, al tenerlo así, tenemos que buscar ahora, tenemos que saber si esto es un máximo o un mínimo relativo. La manera más sencilla, pues mirando la segunda derivada. Entonces, miramos la segunda derivada. Por el criterio de la segunda derivada, esta es la primera. Y entonces, derivamos esto que está aquí, que queda menos 4 por 2. Es decir, menos 8. Es decir, eso quiere decir que la segunda derivada es igual a menos 8. Y evaluando en el punto crítico, primera 5 medios, pues es lo mismo, menos 8. La segunda derivada es negativa. Como la segunda derivada es negativa, lo que tenemos es que este punto crítico es un máximo relativo. ¿Sí? Es un máximo. Y entonces cuando procedemos a la gráfica, pues venimos aquí, tan, sabemos que la gráfica corta, digamos que es 1, 2, 3, 5 medios, por aquí. Y esto es un máximo. Y sabemos que esto es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, tiene una forma, una parábola, y tiene el menos aquí, pues negativo hacia abajo, ¿no? Entonces esto, lo que tenemos es algo así. Bueno, esto aquí, si extendiéramos
Hagámoslo así para que corte con el eje. Este es el máximo. Aquí corta menos 5, ¿no? Y esa sería la gráfica. Bien. Ahora, ya hicimos este. Hagamos el 30 y... A ver, ¿cuál? Hagamos, por ejemplo, el 29, que es interesante, el 29. Bien. Entonces, f de x igual a x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. Cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. Entonces, aquí había que recordar un caso de producto notable. Esto uno puede factorizarlo, ¿no? Y decir que esto es lo mismo que x más 1 a la 3. Bien. Entonces, lo primero que buscamos las intersecciones con x. X más 1 a la 3 igual a 0. Entonces, x es igual a menos 1. Bien. La intersección con y. 1. F de 0 es igual a 1. Ahora los puntos críticos. Tenemos que derivar, ¿no? Entonces, si derivamos, 3x cuadrado más 6x más 3. ¿Listo? Entonces buscamos los puntos donde esto es igual a 0. Entonces 3x cuadrado más 6x más 3 es igual a 0. Factorizamos el 3, dividimos por 3. Entonces x más 1 igual a 0. ¿Sí? Esto que queda, x más 1 al cuadrado es igual a 0. Entonces x es igual a 1. ¿Listo? Pues tenemos el punto, pero menos 1. Punto crítico, x igual a menos 1. Entonces, para saberlo, hallamos la segunda derivada. La segunda derivada que nos da 6x más 6. ¿Sí? Y ahora entonces hallamos cuánto vale la segunda derivada en x igual a menos 1. Entonces, f' de menos 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante. Esto acá quiere decir que por el criterio de la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada falla. ¿Sí? Entonces falla el criterio. Falla criterio. Segunda derivada. ¿Sí? Y al fallar el criterio de la segunda derivada, ¿qué quiere decir? Que tenemos que mirar el criterio de la primera derivada. Entonces miremos cuánto vale la derivada, la primera derivada antes y después de menos 1. Entonces, por ejemplo, cuánto vale f' de 0 y cuánto vale f' de 1. Perdón, de menos 2. Antes y después. Entonces f' de 0 me da 3. F' de menos 2 que me da, a ver, 3 por 4, 12, menos 12, 3 también. Entonces fíjense, por el criterio de la primera derivada vemos que no hay cambio de signo. Antes y después la derivada tiene el mismo signo, positivo. Eso quiere decir que por el criterio de la primera derivada obtenemos que el punto x igual a menos 1, esto, no es ni máximo ni mínimo, simplemente es un punto de inflexión, es decir, un punto donde la concavidad cambia. Entonces, ¿cómo podemos dibujar eso? Sabemos que tiene un corte en x igual a menos 1 y que además menos 1 es un punto de inflexión y corta al eje y en 1. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. Viene, y aquí hay un cambio de concavidad. Voy a dibujarlo un poquito mejor. Voy a estar por aquí.
Entonces, viene, esto es cóncavo hacia arriba, y un cambio de concavidad. Sería algo así la gráfica de la función. Bien, fíjense que esto no es ni máximo ni mínimo, es un punto de inflexión donde cambia la concavidad. Fíjense, de este lado de aquí, carita feliz, de este lado de aquí, carita triste. Entonces, si falla el criterio de la segunda derivada, miramos el criterio de la primera derivada. ¿Ok? Y hagamos aquí por último, hagamos, por ejemplo, a ver, el 35. Bueno, hagamos el 33 y ya. Entonces, Px igual x sobre x cuadrado más 2. Entonces, de nuevo, intersecciones con x. Aquí vamos a tener esto igual a 0. La única opción es x igual a 0. Intersecciones con y. Entonces, f de 0 es 0. Y esto, como es una función racional, podemos mirar asíntotas. Asíntotas. Entonces, el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí o no? Pues, perdón, el grado del polinomio de arriba es 1 y el grado del polinomio de abajo es 2, por lo tanto el grado de arriba es menor que el grado de abajo, por lo tanto hay una asíntota horizontal en x igual a 0. Entonces, horizontal en x igual a 0. Y asíntota vertical son los valores en que la parte de abajo es igual a 0, ¿no? No hay valores, esto siempre es mayor que 0. ¿Ok? Entonces no hay asíntotas verticales. Ya teniendo esto, pues ahora miramos los puntos críticos. Puntos críticos, entonces derivamos f' de x. Esto es un cociente, entonces la derivada del de arriba por el de abajo sin derivada, menos de arriba sin derivada por la derivada del de abajo, dividido en el de abajo al cuadrado. Bien, entonces organizamos un poquito para que nos quede más fácil. X cuadrado más 2 menos 2x cuadrado dividido en x cuadrado más 2 al cuadrado. Acomodamos, nos queda 2 menos x cuadrado sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Y esta sería la primera derivada y tenemos para los puntos críticos que encontrar los puntos de estos igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que 2 menos x cuadrado es igual a 0 porque esto de aquí se cancela. Entonces, ¿qué nos queda? Que x es igual a más o menos raíz de 2. Hay dos puntos críticos, en más raíz de 2 y en menos raíz de 2. Y ahora tenemos que encontrar si estos puntos críticos son máximos o mínimos. Entonces miramos el criterio de la segunda derivada, es decir, volvemos a derivar f', derivamos esta, la primera derivada. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada del de arriba, o el de abajo sin derivar. Bueno, aquí, como la segunda derivada no es es un poco harta de hacer, mejor basémonos de una vez en el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Entonces miremos antes y después qué sucede. Es decir, después de los puntos críticos. Entonces miremos, por ejemplo, cuánto vale la primera derivada en menos 2, cuánto vale menos 1, y cuánto vale, por ejemplo, entre 1 y entre 2. Aquí entre estos dos está menos raíz de 2 y entre estos dos está raíz de 2. Entonces, miremos cuánto vale cada uno de estos. Entonces, f' de menos 2, que me da menos 2 sobre 4 menos 1 medio.
y f' menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3. ¿Listo? Y ahora aquí f' de 1 me da 1 sobre 3. Y f' de 2 me da 1. Ah, perdón. Ojo, fíjense que esto es un error que no puede cometer. Estoy evaluando la función. Yo lo que quiero es evaluar la derivada de esto. Era evaluando la función, pero quiero es la derivada. Entonces esto no es correcto. Lo que es, ¿cuánto vale f' de menos 2? Es decir, la primera derivada, ¿cuánto vale? Bien, 2 menos 4. Menos 2 sobre 4 más 2, 6 al cuadrado. Menos 2 sobre 36. ¿Sí? Sí. Ahora f' menos 1. 2 menos 1. 1 sobre 1 más 2 sobre 9. Entonces fíjense que aquí sí hubo un cambio de signo. Aquí está en menos, aquí está en más. ¿Qué quiere decir esto? Que menos raíz de 2 es un... cambia la primera derivada de negativo a positivo, por lo tanto es un mínimo. Eso es mínimo. Menos raíz de 2 es mínimo. Y ahora el f' de 1 da 1 sobre 9 también. Y f' de 2 da otra vez también menos 2 sobre 36. Entonces pasa de positivo a negativo, por lo tanto raíz de 2 es un máximo. ¿Sí? Entonces ya podemos graficar. Podemos graficar. Tenemos las intersecciones, los puntos críticos. Las intersecciones, perdón, con x igual a 0, en x igual a 0, la pasa por aquí. Tenemos una asíntota en x igual a 0, o sea, esto por aquí es una asíntota. Tenemos un punto crítico en más raíz de 2 y en menos raíz de 2. ¿Y cuánto vale la función ahí? F raíz de 2, por ejemplo, vale raíz de 2 cuartos. Y F menos raíz de 2 da menos raíz de 2 cuartos. Entonces, raíz de 2, por ejemplo, por aquí, coma raíz de 2 cuartos, y menos raíz de 2, coma menos raíz de 2 cuartos. Y digamos que esto sea aquí, raíz de 2, menos raíz de 2. Esto es un máximo y esto va a ser un mínimo, por lo tanto, la gráfica de esto va a ser, teniendo en cuenta que aquí hay una asíntota, ¿no? Va a ser algo así. Algo así. ¿Listo? Ahí me queda la gráfica de esa función. Esto es un máximo y esto es un mínimo y tenemos que respetar la asíntota en los extremos. Muy bien. Entonces, hicimos esos tres. Vamos a hacer ahora estos otros tres. Comencemos por este. Voy a hacerlo más grande. Ahí. No. Los aquí más en otro lado. Entonces, una placa en forma de triángulo equilátero se expande con el tiempo. La mayoría de ustedes lo hizo bien. La longitud de un lado aumenta a razón constante de 2 centímetros por hora. ¿A qué razón crece el área cuando un lado mide 8? Entonces, había que buscar o recordar el colegio cuánto es el área de un triángulo equilátero. Entonces lo hubieran podido incluso sacar. Alguno de ustedes lo dedujo. Y eso está muy bien.
pues uno lo puede deducir teniendo en cuenta que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Entonces, que si yo trazo la altura, esto me queda dividido en dos, L medios y L medios. Entonces yo puedo saber la altura por el teorema de Pitágoras cuánto es. Pero bueno, no, hubieran podido buscarlo en internet también y no había ningún lío. Es raíz de 3, L cuadrado cuartos. Ese es el arco del triángulo equilátero. Entonces dice, la longitud de un lado aumenta a razón constante de 2 centímetros por hora. ¿A qué razón crece el área cuando un lado mide 8? Entonces, lo que me están diciendo es que de L de T es 2. Y lo que me están preguntando es cuánto vale de A de T si L mide 8. Entonces teníamos que encontrar una relación entre dl de t y de a de t. Entonces lo que habría que hacer es derivar. Entonces derivamos con respecto del tiempo. Bueno, hagámoslo. La prima es igual a la derivada de esto. 2L raíz de, no, perdón, 2 raíz de 3L sobre 4 por L prima. Y ya. Entonces simplemente sabemos que de a de t va a ser igual a 2 raíz de 3 por 8 por L prima dividido en 4. Y 8 raíz de 3. Ahí ustedes calculaban cuánto era eso. Y tenemos el punto 3. Ahora, vamos a hacer el punto 5. Entonces, el punto 5, un rectángulo se expande con el tiempo. Entonces, siempre vamos a colocar el rectangulito. La diagonal del rectángulo, esta diagonal, aumenta a razón de, pues llamémoslo esto de diagonal. Bueno, no, llamémoslo H. La diagonal aumenta a razón de 1 pulgada por hora. Eso quiere decir que de H de T es igual a 1. Y la longitud del rectángulo crece a razón de 1/4 de pulgada por hora. Entonces, si esta es la longitud, nos están diciendo que x de t es igual a 1/4. Ahora la pregunta es, ¿cuán rápido crece el ancho? Si llamamos a esto ancho, llamémoslo y. ¿Cuán rápido crece el ancho cuando este mide 6 pulgadas y la longitud mide 8 pulgadas? Entonces me están diciendo cuánto vale de y de t cuando y igual a 6 y x igual a 8. Entonces tengo que encontrar una relación entre y, h y x. Eso es lo primero. Encontrar una relación. Esto es un teorema de Pitágoras clásico. Entonces h cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y derivamos para poder encontrar o relacionar estas derivadas que están aquí. 2h h' igual 2x x' más 2y y'. Entonces h' igual x x' más y'. Lo que quiero es y', ¿no? ¿Sí? Entonces despejemos y' va a ser igual a h por h' menos x por x' dividido en y. ¿Sí? Despejé y' de aquí. Y aquí lo sé todo excepto h. Pero h lo puedo hacer y igual 6 y x es igual a 8. Entonces, por el teorema de Pitágoras puedo sacar cuánto vale h. Si ustedes hacen los cálculos, les daría 10. ¿Sí? 10. H vale 10. Ojo, esto es haciendo los cálculos con el teorema de Pitágoras. No es magia. Lo reemplazo, ¿no? 10 por 1, porque h' es 1, menos 8 por x' y x' es 1/4. Dividido en y, que es 6. Y ahí, bueno, 10 menos 2 dividido en 6. 8 sextos. Listo.
tenemos ese problema también. Y ahora el último fue el que más les mamó gallo. Y al final además era más fácil. Pero es que medio les cambian un poquito el enunciado y les preguntan algo distinto y ya se vuelven locos. El 7 dice, un velero se dirige hacia el acantilado vertical mostrado en la figura que está acá. ¿Cómo están relacionadas las relaciones a las que cambian X, S y teta? Entonces lo único que les están preguntando cómo se relacionan de... ¿Qué pasa aquí? Les están preguntando cómo se relaciona dx de t, ds de t y de teta de t. Eso es lo que les están preguntando. Encuentren una relación entre todas estas. Y si les están preguntando una relación entre todas estas, pues yo tengo que encontrar una fórmula que me relacione x, s y teta. Y entonces fíjense lo que hay aquí. Esto es un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar aquí más grande. Esto es teta, esto es s y esto es x. Entonces, si yo quiero algo que me relacione estas tres cosas, hombre, me están dando un ángulo, me están dando la hipotenusa y me están dando un lado que es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces tenemos cateto opuesto, hipotenusa y ángulo. Entonces hay que pensar en trigonometría. ¿Qué función trigonométrica me involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? Sencillo, el seno. Entonces, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí tenemos nuestra relación entre x, s y t, pero queremos una relación entre dx de t, ds de t y de teta de t. Entonces, derivemos de manera implícita. ¿Qué nos queda? Coseno de t, de teta, perdón, por teta prima, igual a x sobre s. La derivada de x sobre s. Entonces, la derivada de arriba, x prima s, menos xs prima, dividido en s cuadrado. Y ya. Básicamente esto era lo que se les pedía. Básicamente era esto lo que se les pedía. Ya. Yo hubiera podido escribir mejor, ¿no? Coseno de teta por de teta de t igual a dx de t por s menos x por ds de t sobre s cuadrado. Y ya, no había que hacer nada más. Bueno, con eso terminamos los ejercicios del quiz de la semana pasada. Ahora el quiz, bueno, el trabajo / quiz de esta semana. Lo tenemos acá. Entonces, ¿qué lo hice? Tenemos, entonces, hagamos primero los del hospital. Pues hagamos algunos del hospital. Entonces yo creo que los del hospital son los más sencillos, pero es una cosa que es importante saber, ¿no? Entender que con derivadas podemos calcular límites de una mejor manera, de una manera más fácil. Cuando tenemos ese caso de 0 sobre 0, por ejemplo. Entonces comencemos con el primero. Límite, cuando x tiende a 0, el coseno de x menos 1 sobre x. Entonces aquí si reemplazáramos nos daría coseno de 0 menos 1, 0, dividido en 0. Entonces me queda 0 sobre 0. No se puede. Entonces, ¿qué hago? Derivo arriba y derivo abajo. Entonces el límite, cuando x tiende a 0, si derivara arriba, me quedaría menos seno de x y la derivada de abajo, 1. Y ahora sí, cuando reemplazo, me queda menos seno de 0 dividido en 1. Y menos seno de 0, ¿qué es? Es menos 1. Entonces, a menos 1 sobre 1.
Y ya, sencillo. Hagamos otro, el 4. Entonces igual, límite, cuando x tiende a 0, por la derecha, porque estamos hablando de logaritmos naturales, sí, por la izquierda no se puede, ¿no? Porque no está en el dominio, pues por eso solo por la derecha. Logaritmo natural de 2x sobre el logaritmo natural de 3x, si reemplazáramos, ¿qué nos daría? Nos daría el logaritmo natural de 0 sobre el logaritmo natural de 0, y claramente pues el logaritmo natural de 0 es esto infinito, ¿no? Digo menos infinito. Y lo logaritmo natural de 3x es menos infinito también. ¿Sí? Entonces esto es un problema, ¿no? Pero debemos tenerlo en modo que nos dé 0 sobre 0 para poder aplicar L'Hopital. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí no podemos directamente aplicar L'Hopital aquí, sino simplemente lo miramos de esta manera. 1 sobre el logaritmo natural de 3x, 1 sobre el logaritmo natural de 2x. Fíjense que es lo mismo. Esto es esto mismo. Pero ¿qué pasa ahora? Que el límite de esto de aquí es 0, porque esto es 1 sobre menos infinito, 0. Y el límite de esto de aquí es 0. Entonces, ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Entonces, digo arriba y abajo. Bueno, pero antes de hacerlo vamos a ponerlo de buena manera. Esto 1 sobre el logaritmo natural de 3x es lo mismo que logaritmo natural de 3x a la menos 1, ¿no? Sobre el logaritmo natural de 2x a menos 1. Y ahora sí, derivemos arriba y abajo para poder hallar el límite. Entonces, ¿qué nos queda? Menos logaritmo natural de 3x por 1 sobre 3x por 3. Dividido en menos logaritmo natural de 2x por 1 sobre 2x por 2. ¿Sí? Pues, ¿qué nos queda aquí? Nos queda logaritmo natural de 3x sobre logaritmo natural de 2x con 1 sobre 3x. Bueno, se cancelan las x ahí. Bueno, me queda esto exactamente. De esto ahí. Entonces fíjense que llegamos a lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces tenemos que el límite de esto es el límite de esto acá. Es el mismo límite. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, voy a decir, vamos entonces a derivar de nuevo arriba abajo. Me queda derivando lo natural de 3x, me queda 1 sobre 3x por 3, 1 sobre 2x por 3, por 2, perdón. Y esto da, al final me da 3 medios, ¿no?
me da 1. Entonces el límite de ese logaritmo es 1. El de ese límite es 1. Bueno. Bueno, aquí no era necesario hacer todo esto, sino aquí hubiéramos podido hacer la derivada aquí directamente y no había ningún problema. ¿Sí? Esto que hicimos aquí no era necesario. Entonces no. Simplemente cogíamos esto, derivamos aquí y nos da 1 también. Entonces hagamos el quinto. Aquí me puse a hacer más de la cuenta. Hagamos el quinto. Límite cuando x tiende a 0 de a la 2x menos 1 sobre 3x más x al cuadrado. Entonces, si lo reemplazamos de una vez, nos quedaría 0 sobre 0. Aplicamos el L'Hopital y derivamos arriba y derivamos abajo. Entonces me queda aquí e a la 2x por 2 dividido en 3 más 2x. Reemplazamos, me queda e a la 0,1 por 2, 2 dividido en 3. Y ahí tenemos, está fácil. Y por último hagamos este que involucra trigonométrica. Sí, hagamos este. Cinco seno cuadrado de t sobre 1 más coseno de t. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos, seno de pi, ¿qué es? Seno de pi es seno de 180, ¿no? Seno de 180 es 0. Me queda aquí 0. Y coseno de pi aquí es menos 1. 1 menos 1 da 0, entonces da 0 sobre 0. Baila. Entonces tenemos que derivar para poder hacer L'Hopital. Entonces, derivamos 2 por 5, 10 seno de t por la derivada interna, coseno de t, dividido en la derivada de coseno de t, es decir, menos seno de t. Y chun con chun, me queda entonces el límite cuando t tiende a pi de 10 cos t de menos 10 cos t sobre 1. Entonces, coseno de pi es menos 1 por menos 1, 10. Aquí el límite me da 10. Listo. Y ya tenemos los otros, pues los pueden hacer ustedes. Y terminemos con la solución de los ejercicios. Esto ya no. De optimización. Aquí están los ejercicios de optimización. Entonces esto, lo importante es leerlo bien. Entonces un granjero tiene 3.000 pies de cerca a la mano. Determina las dimensiones de un corral rectangular que contenga el área máxima. Entonces tenemos un corral rectangular. Ojo, que esto es de optimización. Esto no, aquí no estamos hablando de razón de cambio, ¿sí? Sino que queremos encontrar el mínimo y el máximo de algo. Entonces, en este caso, tiene 3.000 pies de cerca
y quiere determinar las dimensiones de un corral rectangular que contenga el área máxima. Entonces uno le pone nombres a las cosas, ¿no? Esto X y esto Y. Y lo que yo sé es que 2X más 2Y es igual a 3000. ¿Por qué? Porque esa sería toda el área, perdón, toda la cerca, todo el perímetro de ese corral. Y lo que yo quiero es maximizar el área. ¿Y cuánto es el área? X por Y. Entonces yo quiero hallar el máximo de esta función que está aquí. Pero antes de derivar, lo que tengo que hacer es expresar la función que me dice el área, expresarla en solamente una variable. Entonces, ¿qué hago? A es igual a X por, despejamos de aquí Y. Y va a ser 3000 menos 2X sobre 2. ¿Sí? Entonces Y es 1500 menos X. Entonces, el área que es X por Y va a ser X por 1500 menos X. Y ahora sí, queremos el máximo de esto que está aquí, entonces ahora sí derivamos. Pero ojo que aquí derivamos es con respecto de X, no con respecto del tiempo, porque no estamos hablando de razón de cambio, estamos hablando de maximizar una función, que es esta función que está aquí. Entonces, si derivamos, me queda A' es igual. Entonces, aquí podemos escribirlo de una vez así, 500x menos x cuadrado y derivamos ahí, ¿no? Entonces, derivamos, me queda 1500 menos, y esa sería la derivada. Entonces, para hallar el máximo, tengo que buscar los puntos críticos. Entonces, ¿cuándo vale la derivada a 0? Entonces, esto es igual a 0. Entonces, x es igual a 750. Y este sería el punto crítico donde probablemente sea el máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo corroboramos que esto sea un máximo? Pues con la segunda derivada. Entonces, A' es menos 2. Entonces, efectivamente, si evaluáramos la segunda derivada en 750, me daría negativa, por lo tanto, es un máximo. Y tendríamos el punto 15. ¿Sí? O sea, si hiciéramos A' de 750, recordemos que A es una función, sería negativa. Y como es negativo, entonces este punto crítico es un máximo. Entonces quiere decir que la dimensión de un corral rectangular que contenga el área máxima serían x igual a 750, esta parte de acá 750, y esto de aquí sería 2 por 7, bueno, esto de aquí 1500 menos 750, es decir, 750 también, o sea que el área máxima se obtendría si el rectángulo fuera un cuadrado. Bien, esa es la conclusión. Entonces, después tienen que ustedes revisar estas soluciones un poco más despacio. Te recomiendo que las hagan solos y luego revisen los videos también. Bien. Vamos al 16. Un terreno rectangular ha de cercarse en 3 porciones iguales al dividir cercas paralelas a 2 lados, como en esta figura. Entonces aquí está esta figura. El área encerrada es de 4000 metros cuadrados. O sea, toda esta área de aquí es de 4000 metros cuadrados. Encuentra las dimensiones del terreno que requiere la cantidad mínima de cerca. Entonces, lo que tenemos es un terreno que es así. Y tiene estas dos cercas acá. El área de todo este terreno es 4000 metros. Entonces, pongámosle nombre a las cosas. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos llamar X. Dice que lo divide en 3 porciones iguales, entonces X. Y esta altura la podemos llamar Y. Y este palito aquí es Y también. ¿Qué tenemos? Que el área es igual a 3X por Y. Y esa área es de 4000 metros cuadrados. O sea, lo que tenemos es 4000 es igual a 3XY. Bien. Y ahora, queremos encontrar
las dimensiones del terreno para que se utilice la menor cantidad de cerca. Entonces, la cerca, la función que yo quiero minimizar es ahora cerca, la cerca. ¿Cuánto mide la cerca? Va a venir 3x, que sería todo esto de aquí, más 3x, que es todo lo de arriba también, ¿sí? Más, y aquí usa y, es decir, más 4y. O sea, la cerca mide 6x más 4y. Bien. Y ahora, el tip siempre es escríbalo todo en términos de una sola variable para poder derivar. Entonces, c va a ser 6x más 4 veces y, pero de aquí, de esta funcioncita de aquí, de esta igualdad de aquí, podemos tener que y es 4000 sobre 3x. Entonces, 4 por 4000 sobre 3x. Y la función que quiero minimizar ahora es esta función c. La podemos escribir c de x. Una función que llama c y que depende de x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues derivamos c' de x. Va a ser 6 más. Entonces, aquí tengo que derivar esto, ¿no? Entonces, esto me da 16.000 sobre 3 por la derivada de 1 sobre x es menos x al cuadrado, ¿no? Menos x a la menos 2. X al cuadrado. Y aquí queda. Y entonces igualamos a 0. ¿Sí? Igualamos a 0 y ¿qué nos queda? Que 16.000 sobre 3x al cuadrado es igual a 6. Entonces, x al cuadrado es igual a 16.000 sobre 18. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que x es? Lo que vamos a tener es que hay dos puntos críticos, x igual más o menos raíz de 16.000 sobre 18. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál de estos dos, si es estos dos puntos críticos, cuál sería el que minimizaría la cerca. Entonces tengo que mirar cuál de esos dos es un mínimo, ¿no? Pues para saber cuál de esos dos es un mínimo, hago la segunda derivada. Entonces c' de x va a ser aquí 0 menos la derivada de 16.000 sobre 3x cuadrado. Entonces queda menos 16.000 sobre 3 por la derivada de x a la menos 2. Queda menos 2 por x a la menos 3. Menos 2, x a la menos 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 16.000. Bueno, por 2. 32.000 sobre 3, x a la menos 3. Entonces, si reemplazamos con menos raíz de 16.000 sobre 18, esto me queda negativo, por lo tanto me queda negativo. Pero si reemplazamos con c'' de raíz de 16.000 sobre 18, esto es un número positivo, elevado a la menos 3 me queda positivo, positivo, esto va a ser un positivo. Entonces, como la segunda derivada es positiva, lo que tenemos es que el punto raíz de 16.000 sobre 18 es un mínimo. Entonces, el punto que nos están pidiendo es x igual raíz de 16.000 sobre 18. Esa sería la respuesta, ¿no? Que la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces, a uno de estos pedacitos, raíz de 16.000 sobre 18, y cada uno de estos pedacitos me diría 4.000 sobre 3 por raíz de 16.000 sobre 18. ¿Sí? 4.000 sobre 3 raíz de 16 sobre 18. ¿Sí? Y serían las dos dimensiones del terreno.
Entonces, por eso les digo, tienen que ponerse a hacer los ejercicios ustedes solos, a pesar de estar viendo las soluciones, luego vuélvanlos a hacer y hasta que les dé igual, sin ver el video. O sea, vean el video, luego cierren el video, pónganse a hacer el ejercicio sin ver las notas que hayan tomado, hasta que les dé igual. Bien. Vamos con los dos últimos. Un granjero desea construir un corral rectangular de 128.000 pies cuadrados con un lado a lo largo de un acantilado. No, borramos esto de aquí. ¿Listo? Entonces, un granjero desea construir un corral rectangular de 128.000 pies cuadrados. Entonces, un rectangular, 128.000 pies cuadrados. El área es 128.000. El cercado a lo largo del acantilado cuesta 1.5 por pie, mientras que a lo largo de los otros tres lados cuesta 2.5 por pie. Entonces, el acantilado es aquí. Digamos que este es el acantilado. Y la cerca por este lado, ¿sí?, cuesta 1.5 por pie. ¿Sí? Y el resto de cerca cuesta 2.5 por pie. ¿Sí? Entonces encuentra la dimensión del corral de modo que el costo del cercado sea mínimo. Entonces pongámosle, ¿cuánto mide este pedacito? Digamos que este pedacito mide Y. ¿Este pedacito cuánto mide? Mide X. ¿Sí? Este pedacito va a medir Y y este pedacito va a medir X. Ojo, los pedacitos miden eso, pero la cerca vale 1.5 por pie en este lado y por el resto de la 2.5 por pie. Entonces yo quiero saber es cuánto me va a costar. Entonces el costo de la cerca va a ser el costo de esta cerca, que mide Y, es 1.5 por Y. Entonces, si mide Y pies, le va a valer 1.5 por Y. Más el de este pedacito, 2.5 por X. Y el de este pedacito, 2.5 por Y. Y el de este pedacito, 2.5 por X. Entonces, ¿cuánto me cuesta todo? Me va a costar 4Y más 5X. Eso es lo que me va a costar. Pero también tengo la información de que el área del cercado es de 128.000. Es decir que aquí lo que tengo es que X por Y es igual a 128.000. Por lo tanto, yo tengo que Y es 28.000 sobre X. Entonces, de aquí podemos ya expresar el costo de la misma manera. Entonces, 4 por en una sola variable. Reemplazamos Y con lo que me da esta ecuación. 128.000 sobre X más 5X. Igual, derivamos la prima de X. Es igual, entonces derivamos esto que está aquí, 4 por 128.000. Me queda menos 4 por 128.000 sobre X al cuadrado más 5. Ahí lo tenemos, ¿listo? Ya tenemos aquí la derivada y bueno, y ya es cuestión de igualar cero y despejar y luego encontrar el máximo y el mínimo. Lo más difícil es establecer todo esto, ¿no? Establecer cuáles son las ecuaciones que nos sirven. Entonces les animo a que terminen el ejercicio ustedes. Por último,
Por último, lo que tenemos es, se desea construir una caja rectangular cerrada. Entonces, esto es una caja rectangular. ¿Listo? No, pues que voy a poner a hacer la caja mejor. Una caja rectangular cerrada, ¿no? Con base cuadrada. Entonces, es una base cuadrada. Entonces, quiere decir que mide X y esto mide X. ¿Sí? Y volumen 32.000 centímetros cúbicos. Entonces, si esto mide X y esto mide X, le podemos poner un nombre a este Y. Entonces, el volumen, bueno, el volumen, es decir, 32.000, va a ser igual al volumen, es X por X por Y. O sea, X cuadrado Y. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, encuentra la dimensión de la caja que requiera la menor cantidad de material. Entonces debo hallar cuánto material necesito. Entonces ya, bueno, material. ¿Cuánto material necesito? Entonces necesito, para esta caja, el área de este lado, perdón, mide XY. El de este lado, X por Y. Y el de atrás también mide X por Y. Entonces 2X por Y. Más. El área de este lado también es X por Y. Y el de abajo también es X por Y. Entonces 2 por XY. Ah, no, perdón. Perdón, el área de esto de aquí es la misma área de esto de aquí y los lados de esto es X y X, o sea, el área de esto es X cuadrado y el de esto también es X cuadrado, o sea, 2X cuadrado. Más, y ahora sí, el de este pedacito es XY y el de este pedacito es XY, más 2XY. Entonces me queda que el material que necesito mide todo el área de material que necesito es 4XY más 2X cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo mejor es expresarlo todo en términos de una sola variable, en este caso X, por ejemplo. Entonces despejamos de aquí Y. ¿Qué tenemos? Y es igual a X cuadrado sobre 30, perdón. Y es igual a X, a 32.000, perdón, sobre X cuadrado. Entonces reemplazamos 4X por 32.000 sobre X cuadrado más 2X cuadrado, es decir, 128.000 sobre X más 2X cuadrado. Y ya tenemos nuestra fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Derivamos. La derivada de 128.000 sobre X menos 128.000 sobre X cuadrado más 4X. Y eso lo igualamos a 0. Entonces me queda 128.000 más 4X cubo sobre X cuadrado igual a 0. Entonces el X cuadrado lo cancelo. 4X cubo es igual a 128.000. X cubo es igual a 128.000 sobre 4. Es decir, 32.000. Entonces, X es igual a raíz cúbica de 32.000. Y ahora tengo que verificar si este es un mínimo. Entonces lo hago con la segunda derivada. Entonces hago la segunda derivada. Me queda 128.000 por 2 sobre X al cubo más 4. Entonces, si evalúo en raíz cúbica de 32.000, esto fijo a dar positivo. ¿Sí? Entonces,
m' de raíz cúbica de 32.000 me da positivo. Entonces, como es positivo, la segunda derivada quiere decir que este punto crítico es un mínimo. Entonces, este punto de aquí es mínimo. Entonces, efectivamente, lo que me estaban preguntando es hallar el punto, la dimensión de la caja que requiere la menor cantidad de material. Entonces, esto es un mínimo, por lo tanto, ese es el valor que me da el mínimo de material. X igual raíz cúbica de 32.000. Y igual, pues reemplazando esto, ¿no? 32.000 dividido en raíz cúbica de 32.000. Dividido en raíz cúbica de 32.000 al cuadrado. Y listo, ahí tenemos. Tienen que comprar, las dimensiones de la caja tienen que ser de estos tamaños. Y tenemos la respuesta al último. Bueno, entonces les animo a que vuelvan a ver estos videos, este video, revisen que todo lo tengan claro y así quedamos. A estudiar, a ponerse a estudiar para el parcial. Aquellos que necesitan nota, pues estudian mucho más. Los que van bien, pues por el reto de continuar bien, deben seguir haciéndolo. Esta es, en mi opinión, una de las unidades más importantes de cálculo 1, porque realmente es donde ustedes ven para qué sirve la derivada. Para entender las razones de cambio, para entender el comportamiento de una función, para entender máximos y mínimos de problemas reales. Optimizar es algo sumamente importante en este mundo. Optimizar costos, optimizar tamaños, optimizar tiempo. Entonces, tengan claro esto y cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp. Y bueno, a estudiar y ojalá todos pasen sin ningún problema. Así quedamos.